decir, siempre va a haber un compromiso de seguridad independientemente del valor K adoptado. ¿Ya? El parámetro K no afecta a la distancia de visibilidad parada, sino que por el contrario la distancia parada afecta a los parámetros mínimos. De hecho, cuando uno define y establece los parámetros K en las normativas, lo que hace es definir cuál es la distancia de visibilidad parada asociada a la velocidad de proyecto y asociada a las pendientes uniformes, definir cuál es la altura de ojo conductor, definir la altura del objeto visible y en función de esos tres elementos definir el parámetro K, en el caso de uno de los tipos de acuerdos verticales. El parámetro I, por su parte, no compromete el confort en las condiciones de todos los usuarios, toda vez que este confort depende de una valoración subjetiva del conductor que ninguna normativa de diseño del mundo le incluye, justamente porque es algo subjetivo, ¿ya? Y por lo tanto, la elección del parámetro I, básicamente, nuevamente, en términos cuantitativos, solamente se puede medir su afectación sobre la seguridad de la ruta, puesto que este parámetro I determina en buenas cuentas la distancia de visibilidad de parada y por consiguiente el parámetro mínimo de K. Si uno mira las otras excepciones de las bases de licitación, como aquellas que tienen que ver con los perfiles TICVO, longitudes en recta, también se pueden ver algunas cosas interesantes. Observando un poco el estado del arte internacional, los perfiles tipos más angostos, o sea, con anchos de pista un poquito más angostos, con anchos de berma un poquito inferiores, determinan efectivamente una pérdida de seguridad que se puede materializar y se puede estimar en términos del incremento del riesgo de accidente, ¿ya? Lo mismo pasa con las longitudes en recta superiores a los valores máximos establecidos en las normativas, ¿ya? Ahora, aquí hay que hacer una salvedad importante. En el estado del arte está aproximadamente determinado cuánto es el incremento en el riesgo de accidentes producto de trabajar con bermas más angostas y pistas más angostas. Eso es lo que está indicado en el siguiente párrafo y que habla de incremento de accidentes entre un 15 y un 30% en el caso de bermas y pistas angostas. Este es un dato que está tomado del Manual de Seguridad Vial de Estados Unidos, que fue publicado el año 2010, ¿ya? Evidentemente este manual no está calibrado para la condición chilena, ¿ya? Sin embargo, esto nos da una indicación de que efectivamente el considerar ciertas excepciones que nos sacan de los mínimos o máximos establecidos de una normativa, evidentemente van a generar un incremento en el riesgo de accidente. Por lo tanto, si yo analizo por separado las excepciones y a algunas les doy excepción y a otras no, independientemente de aquello, siempre va a haber un incremento de riesgo de accidentes por el hecho de sobrepasar los parámetros máximos o mínimos, ¿ya? En el caso de las pendientes prolongadas es un poquito más complejo porque hoy día en el estado del arte mundial no existen antecedentes duros y que sean concluyentes desde el punto de vista de la práctica de la ingeniería respecto de qué es lo que implica tener pendientes prolongadas. Se sabe intuitivamente, se sabe a través de análisis estadístico en distintas partes del mundo que pendientes prolongadas generan problemas de somnolencia, generan problemas de pérdida de atención, generan problemas de distracción, pero no está cuantificado cuánto es el incremento en el riesgo de accidentes como sí lo está en el caso de el uso de bermas más angostas y de pistas más angostas. Y finalmente, un poco para redondear mi apreciación personal respecto a esta discrepancia, básicamente lo que hay que tener en vista es que este proyecto es un proyecto de mejoramiento, no es un proyecto de construcción de camino nuevo, ¿ya? Y por lo tanto, en los proyectos de mejoramiento, efectivamente, uno puede conscientemente relajar la normativa, generando excepciones como las que están en las bases de licitación, pero teniendo la precaución de que esas excepciones siempre van a generar un compromiso para la seguridad, ¿ya? Y por lo tanto, el incorporar una excepción u otra no tiene mucho sentido. El sentido es tomar las excepciones en su conjunto y evaluar el compromiso de seguridad producto de la aplicación total. Este concepto que les he relatado es un concepto que en otras normativas sí existe y sí se utiliza para efectos de proyectos de mejoramiento de camino. Se llama, como lo dije al principio de la presentación, dominio extendido del diseño, y lo que busca justamente es reconocer de que al haber proyectos de mejoramiento que pueden implicar sobrecostos producto de intervenciones mayores y con el objeto de evitar de que esos sobrecostos lleven a ser un proyecto nuevo, es que muchas normativas lo que hacen es que definen un dominio extendido del diseño, pero sin embargo establecen que a la medida que los tráficos sean elevados, ese dominio extendido del diseño tiene que ser más pequeño. O sea, yo me puedo alejar de los extremos que entrega la norma, pero no tanto. Y en el caso de que los niveles de tráfico sean sustancialmente bajos, yo me puedo alejar un poquito más. Y de esa manera, esa normativa puede, ese enfoque más bien, puede jugar con lo que se llama exposición al riesgo de accidentes, que es directamente proporcional al nivel de tráfico que establecen, que se mide o que se estima a través de los estudios de demanda en una carretera. Bueno, y con eso doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.
Instituto de Análisis. Entendemos que ya estamos en el tiempo, así que vamos a cortar la presentación con lo que nos va quedando. Entonces, luego la exposición en que ha quedado claro de que el parámetro K forma parte del concepto rasante, nos adentramos en aquello que consideramos nosotros son aquellos principios de interpretación que a nuestro juicio han sido transgredidos por la autoridad a la hora de aplicar este criterio, desmembrando el concepto de rasante y excluyendo el parámetro K de la excepción. Entonces tenemos en primer lugar el criterio o principio, que lo tomamos del Código Civil, pero estos principios, estos criterios de interpretación de los contratos son criterios lógicos y racionales, no alguien que está aplicando una norma por querer aplicarla, sino que tienen toda una lógica detrás. Al final los criterios de interpretación de los contratos de los artículos 1560 y siguientes vienen a ser una repetición de lo que son los artículos 19 al 24 del Código Civil. El primero de ellos que tomamos, y son aquellos que nosotros entendemos que están vulnerados, en este caso, es la intención de las partes. Nosotros ya vimos que la intención en este contrato era flexibilizar la norma, de manera tal de lo que está intentando el Ministerio de Obras Públicas es rigidizar la excepción de manera tal de excluir al parámetro K del concepto de rasante. Y por otro lado, si nos vamos al tenor literal, nosotros entendemos que es sumamente claro, que se basta a sí mismo. El elemento gramatical aquí es muy relevante en el sentido de señalar que habla la excepción de rasante y no distingue si el parámetro K o el parámetro I es aquel que en definitiva se debe excluir. Hablan genéricamente del concepto de rasante, por lo tanto entendemos que esa parte del tenor literal. Un segundo criterio o principio interpretativo que entendemos que se vulnera es aquel que entiende el artículo 1562 del Código Civil, en el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto, deberá preferirse por aquel que la anula. Y lo que hace el Ministerio de Obras Públicas en su interpretación precisamente es anular el efecto de la cláusula para no permitir el mayor aprovechamiento de la calzada existente, dejando sustancialmente sin efecto una parte importante de los pavimentos existentes. Un tercer criterio interpretativo es que se aparta de los términos del contrato en relación a la materia contratada y su naturaleza. Aquí vamos a resumir, pero aquí la idea es que se ha apartado de la naturaleza misma del contrato, que es de mejoramiento y conservación y no de construcción, como lo ha mencionado don Tomás en su exposición. Esta regla de interpretación relacionada con la natural extensión de la declaración, esta es una regla interpretativa que la tomamos en consideración a propósito de la incorporación de un argumento de GOP a la hora de fallar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad concesionaria. Esto es cuando toma el concepto de parámetro I para excluir la aplicación del parámetro K. Y el Código Civil lo define esta regla de la siguiente forma. Dice, cuando en un contrato se haya expresado un caso para explicar la obligación, que en este caso el parámetro I, no se entenderá por ese solo hecho el haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo lo otro a que naturalmente se extienda. En este caso, lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas es intentar aplicar la excepción de la excepción, sin una explicación lógica. Y finalmente, si todas estas reglas que hemos mencionado anteriormente no las pudiésemos aplicar, si entendiéramos que el tenor literal no es claro, es decir, distingue el concepto de rasante, si entendemos que la verdad que tenemos que preferir un criterio interpretativo que tienda a anular más que a producir solo efectos. Y los otros que me he mencionado, bueno, vamos a la regla Bolsón. Hay una regla Bolsón del Código Civil que nos permite, oiga, sabe que las reglas que son ambiguas, permitan interpretarlas desfavorablemente para la persona que redactó las bases de licitación. Y quien redactó las bases de licitación aquí es el Ministerio de Obras Públicas. Así se ha pronunciado la jurisprudencia en materia de concesiones. Ahí citamos un fallo de una comisión arbitral en el tema de cárceles, digamos, que precisamente señala que esta comisión ha considerado en contra del MOP todas las indefiniciones de las VALI y de los proyectos de
la verdad, PMDC, que no sé lo que es en este momento, pero lo importante es que está siendo presente, digamos, que las indefiniciones o las ambigüedades que se generan a propósito de las VALI tienen que ser finalmente como bolsón de responsabilidad del propio Ministerio de Obras Públicas. Y finalmente, quedamos con la relevancia que le ha dado este propio honorable panel a instancias de audiencias públicas en anteriores discrepancias, y como lo mencionara a la hora de resolver la primera discrepancia, en que en uno de sus considerandos señaló: este panel hace presente la importancia que la redacción de las VALI y su circulares aclaratorias permitan una interpretación armónica de la ley y su reglamento, evitando ambigüedades que puedan afectar la competencia durante la etapa de licitación. Es decir, si caemos en alguna ambigüedad, ya sabemos quién fue. Hay una persona, o sea, hay una autoridad que frente a 4 o 5 preguntas directamente si formaba o no parte del concepto de rasante, no la quiso responder. Entonces esa ambigüedad tiene que responder el Ministerio de Obras Públicas y no la sociedad concesionaria. Eso es. Vamos por finalizada la... Muchas gracias. Le voy a preguntar a los panelistas si tienen alguna consulta que realizar a la concesionaria. Rodrigo Yáñez. Tengo una pregunta para el señor, porque es un poco complicado su apellido. Echaveguren. ¿Es posible, sobre la base de su conocimiento, poder saber si es que la aplicación de la norma extranjera que usted hace referencia en relación con la rasante sería más estricta o más flexible que el manual de carretera? A ver, es un poco complicado hablar de flexibilidades cuando uno aplica normas extranjeras, porque para comenzar las normas utilizan modelos que no necesariamente están calibrados en Chile. En particular, la norma a la que yo hice referencia, que es la norma australiana, ellos no utilizan el mismo enfoque de diseño para considerar el conductor de diseño. Aquí en Chile se usa un conductor teórico, en Australia se usa un conductor medido. Entonces, desde ese punto de vista, el hablar de flexibilidad de una norma con respecto a otra no es muy... digamos que es difícil de responder, y no podría decir taxativamente de que una norma es más flexible que la otra, porque tienen naturaleza formativa distinta. En ese caso, entonces, la pregunta se la quiero hacer al señor ingeniero de la concesionaria, para entender de alguna manera, cuál es el criterio de seguridad que se utilizó en la presentación original de la ingeniería por la concesionaria. Entendiendo que ustedes interpretan la norma como una flexibilización al manual de carreteras, pero ¿cuál es el criterio, incluyendo normas o de alguna manera el criterio de seguridad o el impacto en seguridad que tenía lo que ustedes presentaron originalmente? O eso, ¿cuál fue el criterio para presentar la rasante que presentaron en la ingeniería original? No sé si me explico. Nosotros directamente presentamos el diseño de la ingeniería fue siguiendo el manual de carreteras en planta tal cual dicen las bases, y en alzado hicimos las excepciones que marca el manual, el que marca las bases de licitación en el anexo 4. No entramos a ver si... Vamos, que aplicamos directamente lo que decía del contrato, las bases de licitación, y no entramos a que si deberíamos ver algo más de la seguridad o no. Vamos, que aplicamos el... Exacto, porque ustedes interpretan que existe una excepción en relación con la aplicación del manual de carretera, y esas excepciones las aplicaron respecto de ciertos tramos en relación con las curvas verticales. Sí. La rasante que ustedes utilizaron en esa ingeniería, de alguna manera, en la que se aplica la excepción, lo que me dice usted es que el criterio para usar la rasante que usaron no obedece a ningún estándar definido. Obedece a intentar mantener, a utilizar la calzada existente lo máximo posible. Perfecto. Gracias. Catalina Binder. No, era la misma pregunta que tenía, así que... Marcela Hernández. No. Ronald Fischer. Pero una es realmente menor. Una es simplemente si pudieran indicarnos, en el caso de esa regla que aparece ahí, ¿dónde aparece el caso o la jurisprudencia a la que se refiere? En materia de cárcel, la tengo en la presentación nuestra, está la cita. Perfecto. Y después, según la interpretación del Ministerio de las Públicas del relajamiento que produce la
el nuevo anexo A4, supongamos que fuera solamente en materia de pendientes. ¿Tiene eso efectos en reducir los costos si fuera nada más que pendientes y no incluyera la forma como se unen las dos pendientes? ¿Habría efectivamente o no hay cambio? ¿Significa un relajamiento importante en los costos o no? Vamos, entiendo que lo que quiere decir es que si hubiéramos diseñado simplemente con las pendientes